Iniciamos. 24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha planteado la posibilidad de investigar penalmente, y no solo desde el ámbito canónico, al sacerdote jesuita Felipe Berríos. Hoy está suspendido de sus funciones tras la denuncia por hechos de connotación sexual realizada por una mujer y que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad. Desde la Fundación para la Confianza, que acompaña a la presunta víctima, piden celeridad en la investigación. Yo creo que nosotros hemos mostrado una imagen de que el sacerdote y el obispo somos personas sagradas, es decir, separados, mejores que el resto, estamos entre Dios y la gente. Y eso no solo es falso, sino que además nos da desgastado tratar de mantener esa imagen, como nosotros una superioridad moral. Así contestó en el 2014 cuando le preguntaron en el programa El Informante de TVN sobre el encubrimiento de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Pero ahora el investigado es él, el sacerdote Felipe Berríos, de los hombres fuertes de los jesuitas. El cura que misionó en África y luego se fue a vivir a La Chimba, a uno de los campamentos emblemáticos de Antofagasta. Vamos a pedir al Señor que bendiga esta imagen, a través de ella que te bendiga a ti y te proteja siempre a ti y a tu familia. En el nombre del Padre Santo. Amén. Gracias, Padre. Él mismo, hoy, investigado por hechos de connotación sexual. La tarde de este martes, la Compañía de Jesús emitió este comunicado. El jueves 29 de abril se recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por hechos de connotación sexual. Tales sucesos habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad. La denuncia llegó al arzobispado de Santiago y con ella la suspensión automática de Berríos. La voz rebelde de la Iglesia, un apologista de la justicia social, que en una entrevista con Santiago Pavlovich en el programa Sin Parche se reconoció como un cercano al fallecido cura Renato Poblete, capellán por 20 años del Hogar de Cristo y que tras su muerte fue denunciado por abusos sexuales contra al menos 22 mujeres, 4 menores de edad. ¿Cómo nadie? No sé, no tengo explicación. No sé tampoco cómo lo hacía en el tiempo, o sea, ¿cuándo hacía estas cuestiones? Nos engañó y por eso que a uno le baja una inseguridad muy profunda y una desilusión muy grande. Es que somos mellizas, gemelas. ¿Cómo has controlado la pasión física, la sexualidad? No lo explico, no. Pero yo creo que uno nunca renuncia a lo femenino, no renuncia a la mujer. Yo he tenido amigas que han sido fundamentales en mi vida. ¿Qué pasaría o qué podría pasar si le descubrimos algo al cura Berríos? Cuando me fui a África, habían dicho que me arranqué con plata, que tenía un hijo. Hoy día ser célibe es un signo de sospecha. La gente dice, debe tener algo escondido. Nadie nos cree. Un sacerdote que también pudo ser parte del actual gobierno. Al día siguiente del cambio de mando, su nombre sonaba como posible coordinador de campamentos, algo que sin embargo no prosperó. Y en eso, la ministra de la Mujer tuvo un rol clave, quien hoy plantea que la indagatoria no sea solo canónica. Que sean los organismos penales correspondientes los que investiguen de acuerdo a los estándares legales. Se trata de un eventual delito sobre una entonces menor de edad. Eso es una acción penal pública, la Fiscalía debería actuar de oficio. ¿Habría sido un error quizás que llegara Felipe Berríos a coordinar justamente este grupo que usted iba a formar? Mire, yo no le voy a contestar su pregunta, solo decirle que espero que los hechos denunciados se procesen con mucha rapidez y se tenga claridad de lo que ocurrió. No me corresponde a mí opinar sobre eso. Desde la Fundación para la Confianza, que acompañará a la denunciante, piden celeridad en el proceso. La Compañía de Jesús y el Arzobispado activen sus protocolos y realicen un proceso que sea, por una parte, célere y al mismo tiempo cuidadoso y amable con la víctima. Y se logren prontamente determinar la veracidad de los hechos que han sido denunciados. Nosotros tenemos que en este momento más bien ocupar un lugar secundario y dejar que la Compañía de Jesús, dentro del marco canónico, realice esta investigación. Más adelante
podremos agregar otros antecedentes. Ante un delito prescrito, la justicia penal solo podría investigar para eventualmente acreditarlo, pero no condenar. Estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que le dé acogida a las víctimas, que las víctimas no se sientan desprotegidas. Sabemos lo difícil que es denunciar, porque no solamente el abuso, es también el encubrimiento. Y sobre la investigación, en este caso, que las instituciones funcionen y que funcionen bien. En La Chimba, hace días que no saben de él. Lo buscamos en su casa en varias oportunidades para una entrevista, pero no lo ubicamos. En un comunicado dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación. Una que por ahora será interna de la orden jesuita y de carácter reservado y que remueve otra vez a la Iglesia Católica. Vamos a otro tema. Una violenta encerrona en Santiago Centro terminó con la muerte de uno de los asaltantes. En un comienzo se creyó que las víctimas habrían atropellado al delincuente, pero la historia tuvo un giro. Claro, porque durante la tarde, de hecho, Carabineros informó que habrían sido los propios compañeros de robos quienes lo atropellaron y finalmente le dieron muerte. El procedimiento a la vista parece simple. Un vehículo impide el paso de otro y varias personas se bajan para robar de manera violenta el automóvil de la víctima. ¡Tengo la patente! ¡Los tengo grabados! Las imágenes se repiten una y otra vez. Por lo general, las encerronas son rápidas, traumáticas y a veces mortales. Este miércoles otra encerrona cobró una víctima fatal. Esta vez fue uno de los asaltantes el que falleció en el lugar después del intento de robo a una pareja en la Ruta 5 Sur, a la altura de Santiago Centro. Un hecho ocurrido a las 6 de la mañana y que permitía concluir a esa hora de un posible atropello por parte de una de las víctimas para intentar escapar del lugar. Les detiene un auto delante y se bajan de ese vehículo varios sujetos armados con armas de fuego. Los intimidan, las víctimas se dan a la fuga, retroceden y efectúan una maniobra de adelantamiento. Según su primera versión, habrían atropellado a uno de estos sujetos y posteriormente quedan finalmente detenidos un kilómetro más adelante. Sin embargo, durante la tarde el caso dio un vuelco. El peritaje de Carabineros encontró restos biológicos en el automóvil donde se buscaba cometer el ilícito, pero no en el vehículo de las víctimas. En definitiva, habrían sido los propios cómplices del robo quienes atropellaron a su compañero, quien finalmente falleció. Nuestro deber es actuar con sentido de urgencia para enfrentar el problema de las llamadas encerronas y por ello resulta tan crucial el trabajo conjunto desde la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a los privados, para que en concreto amplifiquemos los mecanismos de vigilancia y control, como aumentemos las capacidades focalizadas de las policías y el despliegue preventivo. Automóvil que fue robado el pasado sábado en Vitacura y terminó abandonado en una calle de Santiago Centro. Los hechos como este sacuden al país. Solo el 2021 hubo, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, más de 40.000 robos con violencia en Chile, donde más de 30.000 ocurrieron solo en la capital. Un atropello y una muerte confusa del victimario que abre la interrogante respecto a este tipo de delitos tan rápidos y violentos. ¿Cuándo son en defensa propia y cuáles son los límites para las posibles víctimas? ¿Y qué nos dice la legislación? Que tiene que haber una agresión ilegítima, ¿ya? En este caso, evidentemente, un asalto sería una agresión ilegítima. Necesidad racional del medio empleado para repeler esta agresión ilegítima. En este caso, si hay una persona que se baja con un arma de fuego, evidentemente que hay una reacción natural que es proporcional. De hecho, la pareja que iba a ser víctima de robo sufrió múltiples disparos por parte de los asaltantes, como se aprecia en el vehículo. Y en tercer lugar, dice falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Entonces, claro, la provocación no viene por parte, en este caso, de la víctima. Una encerrona frustrada que terminó con uno de los asaltantes fallecido a manos de sus propios cómplices y que confirma la violencia y el temor que se vive en las calles de la capital. Bueno, atención a lo que estamos viendo, porque
Hechos como este, donde un hombre fue baleado y a plena luz del día en el Presa Biobío, motivaron al gobierno a lanzar un nuevo plan de seguridad. 700 carabineros que estaban estudiando en la escuela de suboficiales saldrán ahora a reforzar los patrullajes en 17 comunas de la capital y también en las regiones. Era una tarde tranquila en el Presa Biobío, hasta que de un segundo a otro todo se vio interrumpido cuando comerciantes comenzaron a correr desesperados al escuchar gritos por una repentina ráfaga de disparos. Se trataba de una balacera en el galpón 16 de calle Placer, que dejó como víctima fatal a un vendedor de artículos de celular de nacionalidad colombiana, quien, según testigos, tuvo una discusión con otros 2 hombres que sin piedad lo atacaron a balazos. Otra acción de violencia en Santiago, una comuna golpeada por la delincuencia, que ahora tendrá, al igual que otras, un reforzamiento policial, porque desde el gobierno anunciaron un nuevo plan de seguridad, con la salida de 700 carabineros a resguardar las calles. Estos funcionarios van a reforzar la labor clave para la prevención del delito, como controles, fiscalizaciones y patrullajes. Es decir, estarán donde más nos han pedido los vecinos y vecinas, en la calle previniendo los delitos. Los refuerzos policiales se van a desplegar en 17 comunas del país. Estas son las de Santiago. Confío en los carabineros honestos, siempre. Sí, un paso en la dirección correcta y estamos muy felices, los vecinos y las vecinas de Recoleta que vienen pidiendo esto hace tanto tiempo y que no fueron oídos durante el gobierno de Sebastián Piñera, nunca, ¿no? Van a estar muy contentos. Esperamos poder tener buenos resultados, los cuales nos ponemos a disposición como municipios, pero que sin duda requieren de un liderazgo desde el gobierno central y que yo veo que se han puesto al menos los temas. Y estas son las comunas de regiones donde también se repartirá la dotación. En Iquique agradecen la medida por el explosivo aumento de la delincuencia, el crimen organizado, con delitos que antes no se veían con frecuencia, los secuestros, por ejemplo. Todo lo que sea seguridad es bueno, bienvenido. De ahí a que llegue, ¿cuánto? Van a llegar unos pocos, no creo que sea suficiente. Qué bueno que haya bastante carabineros acá en Iquique y en Alto Hospicio. El refuerzo se distribuirá en mayo en todas las zonas nombradas y habrá una evaluación después del primer mes para analizar en qué otras comunas son necesarios más apoyos. Y hay algunas que se sintieron desplazadas. Qué triste confirmar que este gobierno era tan sectario como temíamos. Y qué triste confirmarlo en un tema tan delicado como la seguridad pública. ¿Cuál es la razón? Ideológica. No es una razón práctica. Creo que no fue justa principalmente para la zona sur. En la comuna de San Ramón no ha sido beneficiado con esta medida. Los equipos de análisis y estadísticos permitieron determinar cuáles son aquellas comunas que requieren este refuerzo sobre la base de personal adicional. Una medida destinada a disminuir las cifras que son preocupantes. Solo a modo de ejemplo, si tomamos en cuenta la fecha del 25 de abril al 1 de mayo, en el país hubo 3.058 delitos violentos. Si hacemos una comparación con la misma semana del año pasado, hubo un aumento de un 55% según estadísticas de Carabineros. Juntos trabajaremos para poder alcanzar resultados, juntos con nuestras autoridades locales. Lo hemos dicho, una de las prioridades del gobierno del presidente Gabriel Boric es entregar más seguridad en los barrios. La tarea es difícil. El método de posicionamiento de personal extraordinario en terreno espera alcanzar resultados y evitar episodios como el de este lunes en el Presa Biobío, donde aún no se encuentran a los responsables del crimen de un comerciante de 39 años. El presidente Gabriel Boric reiteró que la condonación del CAE será de manera progresiva y que están estudiando mecanismos para llevar adelante la medida. En Punta Arenas, el mandatario abordó otra vez el debate de eximir a los deudores del pago del crédito con aval del Estado, el CAE, un tema que fue parte de los compromisos de campaña. En abril, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ratificó en una comisión del Congreso Nacional que el gobierno avanzaría en el fin del CAE.
Esta semana, el presidente Boric aseguró en una entrevista radial que avanzará en la condonación progresiva del CAE, pero aclarando que será para quienes están más al día. Ahora, en su paso por la región de Magallanes, el mandatario reiteró que están estudiando la forma de condonar la deuda progresivamente, lo que se vincularía con la reforma tributaria, debido a que la condonación se estima en $8.000 millones y 4.000 millones más si se suman el Fondo Solidario y el Corfo. Estamos estudiando cuál es la manera, porque esto hay que hacerlo de manera progresiva. Nuestro compromiso como programa está en la condonación de la deuda del CAE. Eso vamos a tener que hacerlo en la medida en que logremos sacar adelante la reforma tributaria. Pero nosotros vamos a seguir adelante con esa política con, como dijo el ministro de Educación hoy día, medidas de justicia tributaria, justicia crediticia, porque evidentemente no todas las deudas son iguales. Así que ahí estamos trabajando en cuál es el mejor mecanismo para hacerlo, pero ese compromiso se mantiene. Y más de 1 millón de personas que reciben la pensión garantizada universal podrían ver un incremento en su jubilación a contar del próximo mes. Todo esto tras un acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados en la discusión del sueldo mínimo, que a propósito hoy dio un paso importante en el Congreso. No me alcanza para vivir, señor. Pago un arriendo. Un balón de gas me cuesta más de 28.000 pesos hoy en día. Hernán tiene 77 años, es jubilado y desde febrero comenzó a recibir la pensión garantizada universal pagada por el Estado. Es parte del 1.300.000 adultos mayores que podrían ver reajustada su jubilación tras un acuerdo surgido en medio del debate por el sueldo mínimo. Sí, yo me cocino para 3 días, hasta para 4 días. Imagínense de repente la comida de 4 días, muchas uno hasta le cae mal tantos días para podérsela comer. Pero tiene que vivir uno. La pensión garantizada universal llega hoy a 185.000 pesos. A dicho monto se le sumará el IPC correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En febrero y marzo, la inflación suma un aumento del 2,2%, mientras que según las estimaciones del mercado, entre abril y mayo sumará otro 1,8%. De ser así, la PGU tendría un reajuste de 7.400 pesos en junio para llegar a 192.400 pesos. De todas maneras sirven. Son bienvenidas. Igual serviría para comprarse alguna cosa, un litro de leche. En puros remedios se nos va casi la pensión entera. La indicación fue presentada por el gobierno y apunta a compensar el aumento que ha tenido en los últimos meses el costo de la vida. Así que esto se ha agregado dentro de la misma lógica de otras medidas que están dentro del mismo proyecto de ley que tienen que ver con compensar, mitigar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y en este caso de los pensionados. Pero ojo, hay otros 600.000 pensionados que a contar de agosto comenzarán a recibir la pensión garantizada universal. Por ello es que parlamentarios buscan anticipar dicho plazo, también como respuesta a la mayor inflación. Que se anticipe la entrada en vigencia para todas aquellas personas que debieran hacerlo a partir de agosto. Hay una dificultad en la economía que crea dificultades sociales. Reajusta las pensiones por inflación, que forma parte del proyecto de aumento del sueldo mínimo. La iniciativa dio un paso legislativo importante este miércoles al ser aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados. El incremento salarial a 400.000 pesos al mes de agosto será discutido la próxima semana, ahora en el Senado. Desconocidos quemaron la casa patronal de un matrimonio suizo en Alto Biobío, al interior de un fondo que ya había sido tomado. A fines de marzo, sus dueños recibieron amenazas y un ultimátum para abandonar el predio donde vivían hace más de 45 años. Así que el plazo se lo damos entre 3 semanas para que salgan. Más no. Para que nos vamos de nuestra casa. Para que se vayan. Fue el ultimátum que les dieron para abandonar su predio. 3 semanas fue el plazo que fijaron. ¿Sale por las buenas o sale por las malas? El pasado 26 de marzo, un grupo de al menos 20 encapuchados se tomó el fondo San Miguel en Alto Biobío. Un terreno de 120 hectáreas, propiedad de un matrimonio suizo. Empezaron con esas piedras, así que eso es fatal. Y es lógico que él quería conversar. Y no había caso. Entramos y discutimos, pero ellos dicen no quieren discutir, quieren el terreno, ¿no?
Amenazas que continuaron. El 7 de abril, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó el fundo, pero a las pocas horas nuevamente se lo tomaron. La madrugada de este miércoles, la casa patronal fue incendiada, fuego que fue antecedido por disparos. Cumplieron sus amenazas y quemaron la casa de mi suegro, más que las pérdidas materiales que se lamentan, obviamente. Se lamenta también la pérdida de la libertad de vivir tranquilos ahí, se lamenta la pérdida de todos los recuerdos que habían en esa casa. Un número indeterminado de sujetos habría ingresado hasta el predio, incendiando la casa patronal de este sector. Desde el Ministerio Público confirmaron que Carabineros cumplió una medida de protección permanente en el Fundo San Miguel. Fueron los mismos funcionarios quienes se percataron del fuego en la casa que por fortuna se encontraba sin personas en su interior. Este problema no es un problema de las comunidades indígenas con los vecinos no pehuenche aquí de Ralco. Este problema es con el Estado de Chile. La Fiscalía instruyó a la VIPE y al Laboratorio de Criminalística de la PDI las diligencias y peritajes que permitan aclarar las circunstancias del ataque y quiénes están detrás. La delegación se va a querellar por el delito de incendio. Respecto a esto, nos parece extremadamente grave y muy lamentable lo que ha ocurrido en ese lugar. Es una tristeza enorme de ser tratado de esa forma, sin haber hecho nunca nada malo. Llegaron en 1975 a esta zona de Alto Biobío por un proyecto de la ONU para ayudar en el riego y la conservación de la cuenca del río Biobío. Desde entonces se disfrutaban de la paz de la cordillera y la calidez de su gente, tranquilidad que se vio violenta y abruptamente interrumpida. Convención Constitucional. ¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de salud que propone la Convención Constitucional? Por ejemplo, ¿seguirían existiendo las ISAPRES? ¿Qué pasaría en ese escenario con los prestadores privados? Ya estamos con Valentina Reyes, que le toma el pulso día a día al trabajo y el avance de la Convención Constitucional. Nos cuenta estas y otras interrogantes. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sobre el Sistema Nacional de Salud ya tenemos algunas definiciones y otras todavía deben pasar al Pleno de la Convención Constitucional. Pero al menos sabemos que hay un Sistema Nacional de Salud en donde habrá cotizaciones mancomunadas. Esta es una recomendación de la OMS, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero también algunos convencionales nos señalan que hay lineamientos del sistema de salud alemán o el sistema de salud inglés. Lo cierto es que hoy la Comisión de Derechos Fundamentales tomó algunas definiciones sobre el Sistema Nacional de Salud y revisamos esas definiciones que tienen que ver con los prestadores privados o con los seguros privados en la nota de Josefa Butnik. Ya está consagrado en el borrador de propuesta constitucional un derecho importantísimo, a la salud y al bienestar integral. El texto habla de un sistema nacional con carácter universal, público e integrado, pero la pregunta surge de inmediato. ¿Qué ocurrirá con las actuales ISAPRES y clínicas del país? Bajo esta normativa, ¿podría yo solicitar una atención médica en una institución privada y pagarla con un seguro complementario? Efectivamente, eso podría suceder. Legamos al legislador la facultad de decir cómo se van a integrar los privados a este Sistema Nacional de Salud. Y no vamos a cerrar esta discusión aquí, sino que va a ser la vía democrática la que decida cómo los privados van a ser parte de este sistema nacional. Sistema que este miércoles terminó de redactarse en la Comisión de Derechos Fundamentales, instancia en donde se aprobó lo siguiente. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados y será una ley la que determinará en qué forma coexistirán. Básicamente las ISAPRES, si quieren participar del sistema, lo van a tener que hacer a través de un método de seguros complementario, suplementario, lo que en nuestra opinión mejora la redacción original. Que ahora las personas van a tener que darle al organismo estatal, al burócrata, al político, el 7% y no va a alcanzar, eso está estudiado, el 70% de las personas que cotizan en el sistema privado con un porcentaje adicional no van a poder cotizar adicionalmente. Según la propuesta de la Convención, el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de rentas generales de las personas, pero adicionalmente la ley podría establecer el cobro obligatorio de cotizaciones con el fin de aportar de manera solidaria a este sistema. En este caso, las ISAPRES se transformarían. Vamos a transparentar una situación que creemos que es la que ocurre hoy día.
Las ISAPRES no son un sistema de salud, las ISAPRES son seguros y van a ser tratados como seguros, que es lo que corresponde, y esos seguros van a seguir existiendo, no hay problema con eso. Si nos obligan, no nos permiten elegir a todos cotizar en un sistema público, yo no sé qué sistema privado va a resistir. Lo que propone la comisión es que podrán existir seguros privados voluntarios con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Nuestro norte siempre ha sido el que los pacientes puedan elegir dónde atenderse. Por eso valoramos que se hayan acogido parte de los puntos de vista que como gremio planteamos. Lo votado hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales permite una mayor participación de nuestras clínicas, y eso es siempre necesario por el aporte que ello significa para la salud de millones de chilenos y chilenas. Temas que fueron aprobados por la comisión, pero que ahora deben tener el apoyo de los 2/3 de los convencionales en el Pleno. La última oportunidad para entrar al borrador. Texto que vive jornadas decisivas porque su entrega tiene fecha establecida, el próximo lunes 16 de mayo. Bien, y revisamos ahora normas que ya pasan al borrador de propuesta constitucional y los queremos invitar a revisar imágenes. Ahí le pedimos a la sala de dirección que nos apoye porque hubo celebraciones esta tarde en el Pleno de la Convención Constitucional debido a la aprobación de la norma de derecho a las tierras, territorios y recursos. ¿Qué señala esta norma? Que el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Y además se agregan algunos puntos y ahí tenemos una gráfica preparada. ¿Qué señala esta norma? La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Además agrega, el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para el catastro, reparación y restitución. Y además dice, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación. Se habla de restitución de tierras, fue una norma esperada por los convencionales de los pueblos originarios y tenemos declaraciones, de hecho, de ellos, también la visión de Vamos por Chile respecto a esta norma que, insistimos, ya está en el borrador de la propuesta constitucional. Y damos la gracia a todos aquellos convencionales que acogieron el llamado, que acogieron las demandas históricas de los pueblos originarios con esta norma. La celebramos porque creemos que hemos apostado a este trabajo dentro de la institucionalidad para dar solución a conflictos históricos. Ahora nos queda, ¿cierto?, la segunda etapa, y es que esta norma se lleve en la práctica a través de una ley que podrá regularla y donde todos los pueblos podamos recuperar las tierras, los territorios y los recursos. Me da la impresión de que es un traje medida para los mapuches que no se aplica a muchos pueblos que se están subiendo al tren de las tierras, que originalmente no hablaban de restituciones territoriales y ahora están hablando de restituciones territoriales. Bien, ahí parte de las voces luego de la aprobación de esta norma que, insistimos, fue celebrada ampliamente en el Pleno de la Convención Constitucional, sobre todo por los escaños reservados, los convencionales de pueblos originarios. Y también les queremos mostrar otro artículo que ya está en el borrador de nueva Constitución. El derecho a propiedad estaba consagrado, pero faltaba un punto que es muy importante respecto a qué pasa si hay expropiación de un bien. Y acá tenemos una gráfica preparada. ¿Qué se señala en el caso de expropiación? El propietario tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado y además se señala que el pago deberá efectuarse de forma previa. Otro punto importante es que siempre se podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Así queda completo el derecho de propiedad en el borrador de nueva Constitución. El Pleno sigue acá en el edificio del ex Congreso Nacional y nosotros siempre atentos y atentas a las nuevas normas que van ingresando al borrador de propuesta constitucional de nueva Constitución. Claro que sí, Valentina, conectamos contigo en cualquier minuto. Iván. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso inmediato, espérenos. Estamos viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que tras una serie de rumores que apuntaron a una reestructuración en su equipo y la renuncia de su jefe de gabinete, la ministra del Interior, Isquia Siches, descartó la salida de su asesor. Roberto Estay es uno de sus asesores de confianza, que incluso estuvo presente en una actividad en la Plaza de la Constitución
luego que su permanencia en el cargo se pusiera en duda. El respaldo se dio tras diversos trascendidos que surgieron en la presidencia, hecho que la ministra descartó. En Punta Arenas, el presidente de la República aseguró que los ajustes en los equipos de interior, si es que ocurren, serán determinados y anunciados por la propia ministra. Desde el Ministerio del Interior siempre estamos trabajando por fortalecer nuestro equipo, pero cuando existan anuncios los voy a hacer yo personalmente. Obviamente cuenta con mi confianza, es parte del trabajo que hemos venido desempeñando en estos meses y mi gran sorpresa es justamente cómo llegan este tipo de rumores a los medios de comunicación, y creo que es importante que todos trabajemos para que al gobierno le vaya bien y para que a Chile le vaya bien, a salir de los rumores y dedicarnos a lo importante, a lo que le importan a las personas en sus casas. Viajar hasta Argentina para cargar benzina a mitad de precio. Bueno, en Puerto Natales cada vez son más los automovilistas que cruzan la frontera ante la sostenida alza de los precios de los combustibles. Y los precios internacionales podrían seguir aumentando luego de la propuesta de la Unión Europea de aplicar un embargo total al petróleo ruso. El domingo 1 de mayo se marcó un hito. Todas las fronteras terrestres de Chile volvieron a abrirse luego de 2 años. Un impulso para el turismo, pero también para aquellos chilenos que buscan economizar. Llena el estanque y vuelve, y la economía del hogar para la vecina es mucha. Hasta un 50% más económico encuentran el combustible quienes cruzan desde Puerto Natales a la localidad de Río Turbio en Argentina. Un viaje que aseguran vale la pena porque está a 40 minutos. Cuando hay que economizar y que el negocio rinda, no queda otra. Que era más económico y uno así aprovecha hacer algunas compras y echar combustible también. Fórmulas para abaratar costos que no son novedad en la zona sur del país y tampoco en Latinoamérica. Efectivamente es un fenómeno que probablemente vamos a ver al alza, debido a que lamentablemente las brechas de precios en economías que tienen subsidios generalizados versus las que no, indudablemente van a seguir creciendo. Aumento del valor de la benzina, que en nuestro país no ha dado tregua. El litro ya supera los 1.000 pesos en todo el país y las proyecciones no son muy positivas. La Unión Europea está proponiendo bloquear de manera gradual sus importaciones de petróleo desde Rusia. Esto será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso, transportado por mar y por oleoductos, crudo y refinado. Una decisión que ha comenzado a elevar el precio del petróleo a nivel internacional y que tendría efectos para Chile. No es posible que los precios bajen. Probablemente los fondos y los suplementos que se va a hacer va a evitar de que sigan subiendo, como lamentablemente está ocurriendo en el resto del mundo. Un alto valor que seguiría presionando los precios y que preocupa a algunos expertos, que plantean que el mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, conocido como MEPCO, y que permite contener las alzas, estaría llegando a su tope de $1.500 millones, asegurando que los subsidios están siendo muy altos. Se está utilizando de forma agresiva el MEPCO en el caso del diésel, y eso hay que señalarlo de forma clara y tajante. Y ahí se está comiendo gran parte del MEPCO. Si no le ponen más recursos al MEPCO a finales de mayo, este deja operar. Es difícil proyectar ese tipo de estimaciones a plazos más largos. Así que nosotros seguimos monitoreando. Si en algún momento es necesario hacer algún cambio, por supuesto se procederá, se informará oportunamente. Precio de las bencinas que sufrirán una nueva alza a contar de este jueves. Ahora la buena noticia viene por parte de la parafina. La inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo continúa avanzando en el Congreso. Lo que hicimos ahora es evitar que en los próximos meses y semanas siga subiendo el precio de la parafina. Lo importante es que el precio de la parafina debiese mantenerse relativamente estable en torno a los 1.000 pesos. Medidas que buscan amortiguar el valor de los combustibles, que por estos días preocupan al presupuesto de las familias. Bueno, y hablando del bolsillo, cotizar, cotizar y seguir cotizando. Esa es la recomendación de consumidores que descubrimos caminando por Santiago en busca de los precios más convenientes en artículos de aseo. Bueno, claro, porque estos precios también han aumentado. De hecho, casi un 10% promedio en los últimos 12 meses. Franco Ferreira salió precisamente a cotizar y nos muestra el resultado.
El que camina allí es Rodrigo, está de compras. ¿Qué es lo que andas buscando tú? Confort, toalla nova, champú, detergente, todas esas cosas. Pero va con las manos vacías. ¿Por qué? Vengo como 4 cuadras de arriba, 4 cuadras, pero todavía más arriba quedan más locales, así que después voy subiendo y ahí voy comprando según las cotizaciones. Es que ya no es llegar y comprar en el negocio de siempre, porque los precios no son los de siempre. Los clientes inclusive reclaman. Dice de entrada un hombre con cerca de 7 años vendiendo estos productos en San Pablo con Batucana, en Santiago. La lavalosa, por ejemplo, antes lo vendíamos, por decía, 900. Ahora está, cada uno te sale 1100. Este limpiapiso, esto lo vendemos a 1500 cada uno. Antes estaba como a 800, 700. Así, en los últimos 12 meses, los artículos de limpieza acumulan un alza de casi el 10%, considerando aumentos como el de lavalosas, los detergentes y suavizantes con un 14,2%, o de aromatizantes y desinfectantes ambientales, que supera el 18%. Y el asunto se repite, de hecho, en comercios dedicados a ventas por mayor y donde los precios históricamente han sido convenientes. Esta de acá te sale 14.500, trae 32 hoyos. ¿Y antes a qué precio estaba esto? Estaba en 11.590. De allí que Rodrigo siga en su caminar de manos vacías. Uno tiene que cotizar antes y ver dónde pueda comprar algunas cosas en un local, las otras en otra parte, porque tiene que cotizar. Los consumidores han debido acomodarse a los nuevos precios, al momento de cocinar, por ejemplo. Sí, la comida la he notado que ha subido enorme. Hay que ponerse creativos para que el gasto no se vaya a las nubes. El arroz también trato de buscar el más económico, trato de sustituirlo con papas, se come más porotos. Pero, bueno, ¿qué pasa por ejemplo con el papel higiénico? No, lo tienes que comprar. Porque no se puede usar menos. No, imposible, imposible. Y ahí volvemos a la realidad. Lo que es papel higiénico y toalla nova, en eso es lo que ha subido mucho el precio. Donde el comercio también debe ponerse creativo. ¿Tú compras para un negocio también? Sí, yo tengo negocio. Supongo que tú también has tenido que subir tus precios. Sí, hemos subido. ¿Cómo ha reaccionado la gente en tu negocio? Más o menos. Sí, a veces no nos queda más de otra que bajar el precio. Sí, con los confortes bastante. La favorita antes llegaba hasta 7.500 y ahora está 8.990. Lo hemos tenido que volver al precio de antes ya. Y el público se abre a nuevas fórmulas de compra. Por ejemplo, nuestro detergente, el valor de la recarga de los 3 litros son 5.000 pesos. 3 litros de un detergente en el comercio, ¿cuánto más podría salir el valor? 40% a un 50% más de las marcas top. Aunque eso a veces implique un no despreciable esfuerzo físico. ¿Lo que compras tú es detergente entonces? Y detergente para la loza y para la ropa. ¿Esto está pesadito? Sí, es pesado. 3 litros para lavar mi ropa. Las dos cosas estaban en oferta 7.000 pesos. Oye, bien pesadito, ¿tú ahora te vas muy lejos o no? Un poquito, hasta el metro. Ya. Pero vale la pena. Otra clienta que camina, igual que Rodrigo, que allí sigue cotizando artículos de limpieza en San Pablo. Antes uno sabía en qué parte ir, compraba una parte todo y se iba, pero no, ahora uno tiene que cotizar, tiene que caminar harto porque hay hartas cuadras. Porque hasta que no aparezca el precio más conveniente, nos cuenta, hay que seguir con la caminata. Bueno, mientras eso pasa acá en Chile, en Estados Unidos, la Reserva Federal anunció el mayor incremento de la tasa de interés en los últimos 20 años para contener también la inflación en ese país. El aumento de 50 puntos base dejará las tasas entre el 0,75 y el 1%, algo que no se veía desde el año 2000. La Reserva Federal aseguró que se vendrán más aumentos con el fin de luchar contra la inflación que impacta las economías de Estados Unidos y de decenas de países. También dijo que la guerra en Ucrania y los confinamientos en China agravan toda esta situación. La noticia generó reacciones en los mercados y el índice Dow Jones subió un 2,81%. Bueno, y lo que está viendo aquí son nuevas imágenes de un incendio que afectó a un local en el barrio Meix. Según su dueño, el fuego fue provocado por personas que se dedican a cuidar puestos informales de ambulantes durante la noche. Este tipo de problemas, junto a la inseguridad, estaría generando que las aseguradoras, no quieran trabajar en este sector, según acusa el gremio. Vengo a trabajar desde los 14 años. Yo esto jamás había sentido tanta inseguridad. En la práctica, mejor cerrar.
Lo ocurrido el 1 de mayo, dicen los locatarios del barrio Meix, es la gota que rebalsó el vaso. Aseguran tener que trabajar en un sector catalogado hoy de alto riesgo. Estas nuevas imágenes corresponden al incendio que afectó a la librería El Sultán en calle Salvador Sanfuentes. Su dueño cuenta que fue provocado por personas que prendieron una fogata en la calle. Esta gente se quedaba cuidando los puestos en la noche. Eran contratados por los mismos comerciantes ambulantes que están para que cuidaran la mercadería y no tener que estar cargando y descargando todos los días la mercadería. 64 años de historia en cenizas, pérdida de 800 millones de pesos en cuanto a la propiedad y otros 600 millones en mercadería segura. Pasaron de 50 a solo 6 trabajadores. Ahora en estos momentos las compañías de seguro que estábamos nos dijo sencillamente que el seguro se termina porque hay un contrato y después no nos renuevan el seguro, de ningún tipo. ¿El motivo? La inseguridad que hay en el sector. Las riñas, el desorden e incendios han provocado que las aseguradoras, que no quisieron referirse a esto, ya no quieran cubrir el sector del barrio Meix. Juan, por ejemplo, no cuenta con seguro. Ha aumentado el riesgo para las compañías de seguro en el sector. Por lo tanto, ellos han ido cancelando o han dejado de renovar las pólizas. Con lo cual, en un siniestro, se pierde todo el patrimonio, el negocio puede eventualmente morir, se pierden las fuentes laborales, la gente queda en la calle. Así luce el barrio Meix en la noche, suciedad más que visible, productos envueltos en las mismas carpas y personas cuidando los puestos. Incluso hay ambulantes que estarían soldando los toldos para dejarlos inamovibles. Estamos muy preocupados porque no solo ha significado el cierre de muchos negocios, sino también el temor e inseguridad de locatarios y consumidores. Puestos que no solo se encuentran en veredas o en la calle, ahora en el bandejón central de la Alameda, no son más de 20, pero en el gremio establecido preocupa que puedan aumentar de no haber control. Fueron familias, ¿cierto?, de migrantes que se instalaron ahí con carpas para vivir y eventualmente ir al barrio a trabajar. Eso ha ido mutando con el tiempo y en la actualidad lo que tenemos es que incluso se han instalado a vender en ese mismo sector. Incertidumbre en un importante nicho comercial de Santiago y del país. Todo esto mientras la investigación avanza. Marcelo Naranjo estará, por ahora, 90 días en prisión preventiva, el mismo que fue condenado por tráfico de drogas, pero que solo cumplió la mitad de la pena al salir 3 años antes, en 2017. El general director de Carabineros respondió a los cuestionamientos sobre el trabajo de la institución ese día y la supuesta complicidad con algunos de los hombres grabados disparando. Vamos a investigar para transparentar esto y para que de alguna otra forma, pero después las personas que dijeron las cosas que se hagan cargo responsablemente del daño que le genera a la única institución que siempre está, siempre. Nosotros, pese a todo, siempre estamos. Respecto a Marcelo Naranjo, sea como sea, hubiese estado en libertad el 1 de mayo cuando, según la investigación, disparó en contra de Francisca Sandoval, quien todavía se encuentra en extrema gravedad. Servicentros del sur de la provincia de Arauco fueron los primeros en registrar desabastecimiento debido al paro de los trabajadores forestales que siguen movilizados en la Ruta 5 Sur. Los manifestantes exigen al gobierno agilizar el regreso de las Fuerzas Armadas a la macrozona sur del país. Es una de las 2 bencineras que tiene Lebu, la capital de la provincia de Arauco. A diferencia de la que está ubicada en el acceso sur, esta sí tiene combustible, pero de un solo tipo, petróleo diésel. El camión que venía para acá lo devolvieron, porque la carretera está tomada. Solamente estamos vendiendo petróleo, ¿sí? No sabemos si llegan los camiones hoy o no. No tenemos ni 93, ni 95, ni 97. Un panorama que se repite. De Arauco al sur, las bencineras con combustible son la excepción. Tenemos un desabastecimiento de combustible en la provincia, dado que prácticamente varias de las comunas están ya sin posibilidad de venta de combustible. Los camiones no pueden pasar por los cortes de carretera que protagonizan los trabajadores y conductores forestales en demanda de seguridad en sus faenas. La idea, evitar esto.
Una cita en Concepción terminó sin acuerdo entre dirigentes y el gobierno, pues los trabajadores exigen que el proyecto de infraestructura crítica que permitiría el uso de las Fuerzas Armadas para el control de orden público sea ley ya. Este proyecto de ley entra con suma urgencia al Congreso y por lo tanto el gobierno se está dando 15 días en promedio para esta promulgación. Hemos estado conversando con los parlamentarios y esperamos poder llegar a distintas iniciativas que permitan asegurar como también mantener el flujo de las rutas y el abastecimiento a nivel nacional. El propio presidente Boric, en su segunda visita a regiones y la primera a Magallanes desde que es mandatario, comprometió esfuerzos para hacer ley este proyecto. Son los trabajadores los que están preocupados, los conductores de los camiones. ¿Cómo no empatizar con esa necesidad de seguridad? Yo empatizo con ello. Y quiero decirles de que estamos a toda máquina trabajando por un problema que es heredado. Una situación de desabastecimiento que también vive Temuco, con la diferencia que en la capital de la Araucanía es el sobreconsumo el que agotó la benzina en las estaciones de servicio. Ayer cuando se supo la paralización, en algunos puntos se acabó el combustible en algunas bencineras, pero vuelvo a insistir, llamar a la tranquilidad porque tenemos abastecida toda la región. A Duqueco, el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, uno de los puntos de manifestación, llegó Sergio Pérez, dirigente nacional de los camioneros. Lo echaron. No queremos representación de nadie. Este dirigente tiene una deuda muy grande con el gremio, producto de que él encabezó la movilización del año 2020 y en esa movilización se cerró a espaldas de las bases. Una protesta que empieza a generar los primeros efectos en la cadena de suministros. Se espera ver qué resolverán las bases de los trabajadores y conductores del sector forestal. Vamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump empezó a pavimentar su intento por regresar a la Casa Blanca, esto a través del triunfo del candidato J.D. Vance en las primarias republicanas. ¿Quién es este personaje cuya historia ha inspirado hasta películas? ¿Y por qué su triunfo es tan importante para el exmandatario? Mire. A bad Terminator and neutral. La autobiografía que J.D. Vance escribió y que llegó a la gran pantalla en 2020 es el retrato de la vida en las comunidades del llamado Cinturón de Óxido en Estados Unidos. Su historia de superación que lo llevó a salir de la pobreza y lograr convertirse en marín y luego en doctor en Derecho en la Universidad de Yale son el reflejo que quieren proyectar muchos de los seguidores del expresidente Donald Trump en Ohio. Gracias al presidente por apoyarme. Debo decir que muchos de los medios y de las noticias falsas querían escribir una historia de que esta campaña sería la muerte de la agenda de Donald Trump, de Estados Unidos primero. Ya se pueden dar cuenta de que eso no es así. Este estado se convirtió en una de las zonas cruciales para el triunfo del exmandatario en 2016, se mantuvo fiel a su candidatura en las pasadas elecciones y ahora se convirtió en el primer campo de batalla de cara a las legislativas de noviembre. El triunfo del escritor J.D. Vance, una de las voces más reconocidas entre los conservadores y quien había recibido el incondicional apoyo de Trump, dejó claro el peso que tiene el expresidente en el Partido Republicano. Podemos decir que su triunfo pudo ser por Donald Trump. Ya esto se suma que tiene el respaldo de muchas industrias y eso le permitió tener la campaña con más dinero que se ha visto en unas primarias en Ohio. El efecto del espaldarazo de Trump a la candidatura de Vance para el Senado podría verse con más contundencia si obtiene una victoria en las legislativas de noviembre, que marcarán un punto de inflexión en la carrera presidencial de 2024. Creo que se podría argumentar que toda esta primaria ha sido realmente una pelea por el voto de Donald Trump y Vance se lo ganó, aunque fue un fuerte crítico del expresidente antes de las elecciones de 2016. Además tiene el respaldo de Silicon Valley y eso es atractivo para alguien como Trump. Pero la fuerte influencia del exmandatario va más allá de las actuales legislativas. La actual tensión que ha suscitado el debate sobre la posible prohibición del aborto es producto de la mayoría de los jueces conservadores que Donald Trump logró instalar en la Corte Suprema y a los que el gobierno de Biden ya ha anticipado que se enfrentará. ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? Intentan impedir que ella determine su propio futuro o negarle a las mujeres sus derechos y libertades. Justamente es la vicepresidenta Kamala Harris la que rompe el empate que hay actualmente en el Senado entre demócratas y republicanos. Un tenso equilibrio en la Cámara más importante, en la que Donald Trump ya empieza a escalar peldaños en su objetivo de volver a la Casa Blanca.
Bueno, a lo mejor usted sintió alguno de los 39 sismos que han ocurrido en las últimas 12 horas ahí en el sur de la región de Coquimbo, norte de la región de Valparaíso. Estamos con Marcelo Lagos para hablar de esto y para hablar también de un nuevo aniversario de la erupción del Chaitén. Pero, Marcelo, dice sismología que hay una actividad normal pero con intervalos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Bueno, significa que normal es porque hay sismos de magnitud 5 en esta zona geográfica son relativamente recurrentes. Lo particular es el tramo, el tiempo, muy concentrados en poco tiempo, y eso es lo particular. Ya, pero no se puede hablar todavía de algo así como un enjambre sísmico, por ejemplo. O sea, las características cumplen esa condición, sobre todo si siguiera este comportamiento, eventos muy parecidos, muy concentrados en un área geográfica, en un área muy confinada, donde de esos 39 eventos que tú mencionas, muchos de ellos son las réplicas de estos eventos, que son características y que no son sensibles, generalmente son percibidas solamente instrumentalmente. Bueno, de hecho, aquí vemos el mapa, ¿no? Y claramente hay sismos que se han producido cerca de Los Vilos, básicamente, tú por ahí nos decías. Estamos viendo y poniendo en pantalla solo lo que son sobre 5, ¿no? Claro, los eventos principales, que son los medulares y que detonaron todas las otras réplicas que destaca el Centro Sismológico Nacional. Los medulares, que es una zona que ocurre en un horario sensible. Claro. Está al sur del límite de la ruptura del 2015, del gran terremoto del 2015, ¿cierto? En las costas de Illapel. Y también revela y nos enrostra que la zona central de Chile está a la espera de un gran evento. Y por lo tanto... Perdón, en esta zona no se ha producido en Claro, bastante tenemos tiempo. un pasado. La zona central de Chile tiene un pasado de eventos. Distintos tipos de terremotos interplacan esta zona de borde, de subducción. El terremoto clásico de 1985, que recordarás. El clásico de 1906 y su impacto en Valparaíso. El clásico de 1822 y los recuerdos de María Graham, etc. Pero evidentemente ese tipo de terremotos es un tipo de terremoto importante, acompañado con tsunamis menores. Pero particularmente en esta zona todos recuerdan el pasado del gran evento de 1730, que es el peor escenario que conocemos y que de alguna forma estos eventos nos vienen a recordar, la naturaleza nos envía un mensaje, ciertamente siempre alertas. Bien, pero de lo que está pasando ahora, que ha generado algún grado de inquietud en la población, se refirió a sismología. Veamos lo que nos dice. Esto indica que es la placa de Nazca que está penetrando bajo la placa sudamericana y probablemente hay algún tipo de rugosidad que es la que sea responsable de estos temblores, pero eso es solamente una interpretación, no podemos asegurarlo, como tampoco podemos saber lo que va a suceder en el futuro, no podemos anticipar lo que puede suceder. Bueno, Marcelo, de los sismos también vamos a hablar de los volcanes. Vamos a ver en nuestra realidad aumentada lo que tú nos decías al comienzo, ¿no? Se están cumpliendo 14 años de la erupción del Chaitén. Marca un antes y un después, naturalmente, por el monitoreo que se ha hecho con posterioridad, por el impacto de una comunidad. Lecciones que se sacan de esta verdadera tragedia, Marcelo. Sí, yo diría que desnaturalizar el problema no es menor. Más que el aniversario de la erupción de Chaitén, es el desastre de Chaitén que nos reveló la necesidad del monitoreo. Nos reveló, la erupción de Chaitén fue una especie de Santa Elena en Oregon en 1980 o el Nevado del Ruiz en Colombia en 1985. El Chaitén nos reveló que teníamos trabajo pendiente independiente de los esfuerzos de monitoreo. A partir de allí se detona la creación de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y hoy día evidentemente es un tema que se destaca dentro de lo positivo de lo que ha pasado después del Chaitén. Acá estamos viendo precisamente, ¿no? Algunas características del Chaitén. Tú decías que marca un antes y un después porque después de este evento se comienza a monitorear los volcanes que tienen más actividad y que son más peligrosos, como tú nos has enseñado por varias características. Una de las fundamentales, el emplazamiento humano que haya cerca, ¿no? Claro, pero bueno, particularmente Chaitén era un volcán, sigue siendo un volcán, pero hasta el 2008, el 2 de mayo, cuando comienza el proceso eruptivo, recuerden que duró casi 2 años, sí, ciertamente claro. Una etapa explosiva, después efusiva, pero originalmente el volcán no era entendido como un objeto peligroso, riesgoso para las comunidades. Es más, ni siquiera figuraba en el ranking de los volcanes más peligrosos. Hoy día todo cambió después de la erupción. Pero independiente de ello, lo bueno de esto es que independiente de la deuda en reparación con Chaitén y particularmente con Chaitén Sur, sí hay cosas positivas y evidentemente el monitoreo de volcanes se inyectó, partió, se visibilizó, se implementó. Ya existían esfuerzos a partir de los 90, pero nada comparado con lo que hoy día tenemos. Y de alguna forma se conecta ciertamente con esta necesidad de anticiparnos a este tipo de objetos de la naturaleza que pueden dar señales y que la ciencia cada día avanza más en entender sus comportamientos. Bueno, han pasado 14 años y como tú bien decías, un antes y un después, sobre todo en materia de monitoreo, de saber qué está pasando con nuestros volcanes. Aprendizajes científicos que hoy día tienen a Chile y sus expertos en la vanguardia de la tecnología. De esto más nos cuenta Belén Arellano y seguimos con Marcelo Lagos.
Mayo de 2008, un mes que miles de personas quisieran olvidar, fue cuando el volcán Chaitén despertó con furia, destruyendo casi completamente la localidad que lleva su mismo nombre. Un evento de la naturaleza que dejó dolor, angustia y a cientos de familias con un futuro incierto. Este 2022 se cumplen 14 años de aquel desastre, un punto de inflexión para Chile que decidió ponerse a la vanguardia y mejorar el monitoreo de nuestros macizos. Nos pasa con el Chaitén que al no haber estado monitoreando la zona como nos habría gustado en esa época, entonces hay mucho de lo que podríamos haber visto en ese momento que no lo pudimos ver porque no teníamos cómo realmente instrumentalizarlo y monitorearlo. Así nació la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, o RNVB, que trabaja en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, conocido también como OVDAS, ubicado en la ciudad de Temuco. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur se inaugura en el año 1996. Ya había partido un poco antes, el año 1992, en lo que teníamos un monitoreo muy básico ya de 5 volcanes alrededor en esa fecha. El volcán Chaitén no estaba monitoreado en ese entonces. Es principalmente este centro de investigación el encargado de seguir los movimientos de los 90 volcanes activos de nuestro territorio, monitoreando 45 de ellos y centrándose en los más peligrosos como el Villarrica y el Yaima. Esa información es procesada tanto en el OVDAS en Temuco como en las oficinas del Cernagiomín en Santiago. Hace 14 años el volcán Chaitén entró en erupción destruyendo casi todo el pueblo a su paso. Así se creó la Red Nacional de Vigilancia Volcánica para poder monitorear los volcanes de nuestro país. Vinimos hasta la oficina del Cernagiomín acá en Santiago para conocer cómo funciona este monitoreo. Con sistemas de alta tecnología, los científicos chilenos pueden captar anomalías o datos poco comunes que ayudan a identificar posibles cambios en la conducta de un volcán. Una experiencia aprendida después del desastre de 1985 en Colombia, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción, destruyendo todo a su paso. Los volcanes son activos en Chile y por lo tanto están siempre con sismicidad, deformación y el objetivo de la vigilancia es poder establecer esa línea de paz, es conocerlo un poco. Para ellos, los macizos son clasificados en 4 categorías dependiendo de su nivel de alerta. Verde, cuando no existe variación en su actividad. Amarillo, cuando está inestable. Naranja, cuando hay variación significativa. Y roja, cuando hay posibilidad de una erupción mayor. Datos que son recopilados y que pueden ser revisados por cualquier persona. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, información que está en línea sobre los pulsos, sobre los temblores de tierra que son captados permanentemente. Tenemos cámaras que también están visualizando la actividad de los volcanes. Igualmente desarrollamos ferias científicas de divulgación para la población. Los conocimientos científicos sobre volcanes han avanzado a tal punto que el geofísico de la Universidad de Chile, Alberto Ardid, junto a científicos neozelandeses, creó un sistema que puede predecir hasta 4 días antes una erupción volcánica. Un avance significativo que podría ayudar a evitar que las erupciones provoquen tragedias humanas. Bueno, aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Marcelo, veíamos recién algunas de las lecciones y tú nos contabas un poco fuera de cámara, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en este último tiempo? Y, por ejemplo, a propósito de los Nevado del Ruiz, tan dramático que fue todo aquello, había mucho profesional colombiano que capacitó a los chilenos en ese minuto, ¿no? Formaron una parte importante del momento que se crea el sistema de vigilancia volcánica. Evidentemente no teníamos, en ese minuto, estamos hablando de después del 2008, 2009, 2010, cuando comienza ciertamente a armarse esto, los especialistas, sismólogos, vulcanólogos, independiente de ellos, y la experiencia más cercana estaba justamente en Colombia, porque ellos, décadas antes, ya con Nevado del Ruiz y con la magnitud del desastre que vivieron, más de 20.000 víctimas en esa oportunidad, crearon anticipadamente sistemas de vigilancia volcánica. Esa experiencia
se heredó, se trajo para Chile y estos colombianos que llegaron originalmente irradiaron, formaron y hoy día evidentemente ese recurso humano ya está instalado en Chile. Y muy breve, lo de Chaitén, la zona sur de la ciudad que fue declarada inhabitable, sigue teniendo problemas incluso de servicios sanitarios todavía. Sí, absolutamente. Chile y sus gobiernos y el Estado de Chile están en deuda todavía con Chaitén Sur. Claramente se ha avanzado, pero no lo necesario. Chaitén Sur necesita urgente reparación. Entre ellos, algo tan doméstico como el alcantarillado. Que todavía no funciona. Todavía no funciona. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Un gusto, buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Y continuamos contándoles que Carabineros ha recibido más de 50.000 denuncias solo este año por violencia intrafamiliar. La mayoría de ellas es por violencia psicológica, pero más de un 40% incluye lesiones, una realidad de la que es difícil escapar, pero las autoridades insisten en la importancia de buscar ayuda y orientación. Primero los tironeos de brazos, los empujones. Así empezó un círculo de violencia en el que Paola vivió durante 2 años. Volvía constantemente a reconquistarme y había un periodo en el que estaba muy bien y que todo parecía funcionar, pero la vuelta a la agresión era siempre más fuerte. Patadas en el piso, me fracturé una costilla. No fue una, sino varias veces, pero tenía miedo y también vergüenza. Le iban a creer si contaba lo que le estaba pasando. ¿Cuántos la juzgarían por no haber hablado antes? Una de las agresiones ocurrió en mi entorno familiar y fue un minuto de lucidez en el que yo dije, o aquí hablo o me muero. Lo cierto es que quienes han escapado de un agresor y han logrado hablar son sobrevivientes, y el de Paola es solo uno de tantos otros testimonios similares. Según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito entre 2020 y 2021, las denuncias por este delito en particular aumentaron en un 27%. Las víctimas no hablan cuando quieren hablar. Las víctimas hablan cuando pueden hablar, cuando están en condiciones y capacidades de hablar. Entonces, en ese primer intento que la víctima hace, lo primero que hay que hacer es la escucha activa y jamás cuestionar el relato de la víctima. Hay que creer. Solo en lo que va de este año hasta el 1 de mayo de 2022, Carabineros ya ha recibido más de 50.000 casos de violencia intrafamiliar. De ellos, el 42% es por lesiones y el 58% es violencia intrafamiliar psicológica. Tenemos 8.072 detenciones y de estos podemos señalar que el 75% corresponde a hombres. 10 detenidos registran entre ellos un total de 133 reiteraciones por temas de violencia intrafamiliar. Casi el 80% de las víctimas son mujeres y este miércoles se cumple justo un mes desde que entró en vigencia la ley que decreta el monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar. En total hay 3.850 condenados a quienes se les controlan sus pasos. Varios de ellos se incorporaron tras la entrada en vigencia de la ley. Se estima una proyección de 430 casos aproximadamente para el año 2022, con una proyección al 2024 de a lo menos 2.800 causas. El 149 de Carabineros o el 1455 del Servicio Nacional de la Mujer son los números que pueden entregar orientación para quienes viven una situación de violencia. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos comprometidas con poder generar una nueva ley integral de violencia que le dé a las víctimas garantías de que su denuncia va a ser escuchada y va a llegar a buen puerto. Al 4 de mayo de este año en Chile se registran 14 femicidios consumados y 51 intentos de femicidios que por alguna razón se frustraron. Paola logró escapar a tiempo. Logré darme cuenta de que sí soy una sobreviviente, de que logré salir de ahí, de que se puede. Y lo más importante es que nuestro entorno nos vea como víctimas y no como culpables de una situación. Yo no quise esto, yo no lo busqué, yo no lo pedí. Lo importante es que las instituciones además estén preparadas para recibir estos relatos, para que cada vez más mujeres se atrevan a hablar y salir de un círculo que si no se frena puede terminar con sus vidas. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se convirtió en la portada, ahí está, de la revista Time. De hecho, él mismo lo publicó en sus redes sociales. Pero sorprende al culpar al presidente Zelensky de la guerra en Ucrania. Lula causó polémica al afirmar que el presidente de Ucrania es tan responsable como su homólogo ruso de que se desatara precisamente una guerra en el país. Una responsabilidad que también adjudicó a otros líderes occidentales. Añadió Lula que estimular el odio contra Putin no va a resolver la guerra
y aseguró que Zelensky pudo haber dialogado más para evitar la tragedia humanitaria que sacude actualmente a Ucrania. Y aquí en nuestro país, un grupo transversal de diputados anunció el ingreso de una acusación constitucional en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, bajo la causal de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Los patrocinantes cuestionan que el entonces canciller haya dejado al país en febrero de este año para dirigirse a España, cuando en Chile se desató una crisis migratoria en el norte. El documento ya fue ingresado y se espera que el lunes se analice en la sala. La acción, liderada por Pamela Giles y Gaspar Rivas, cuenta con apoyos de parlamentarios de los partidos de la Gente, Ecologista Verde, Republicano y un independiente pro Evópoli. Por primera vez, un trabajador de TVN tendrá derecho a voz y voto en el directorio de la televisión pública. El periodista Rodrigo Cid fue ratificado por amplia mayoría en el Senado. La nominación del actual representante de los trabajadores fue anunciada hace un mes por el gobierno del presidente Boric. Este hito fue calificado como histórico por la vocera de gobierno Camila Vallejo debido al contundente respaldo que obtuvo en la Cámara Alta. Cid, de manera transversal, contó con el apoyo de 39 senadores y tras la toma de razón se convertirá en uno de los 7 integrantes del directorio de TVN. El periodista suma más de 20 años en el Departamento de Prensa de Televisión Nacional y en el periodo 2013-2018 lideró, de hecho, el Sindicato de los Trabajadores. Es una señal muy potente para todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas públicas de Chile. Y nuestro compromiso es poner el corazón, poner todas las ganas, toda la fuerza para empujar una televisión pública que tenga la capacidad de interpretar a una sociedad que ha cambiado profundamente en los últimos años y tenemos que hacernos cargo de ese cambio. Sin lugar a dudas es muy emocionante haber dado este paso histórico, que el Senado se haya sumado a este hito que hemos querido construir con la y los trabajadores. Esto no es un nombramiento del presidente de la República, es básicamente un nombramiento de la y los trabajadores y nosotros estamos actuando como vehículo para eso. Gracias a un juego de palabras, un día como hoy, pero hace 43 años nació el Día de Star Wars, que se conmemora cada 4 de mayo. La icónica saga con personajes y escenas que viven en la memoria de millones de personas, hoy celebró con el lanzamiento del tráiler de una nueva película. Yo soy tu padre. Una frase icónica y que sin duda está en la memoria de millones de personas. Una batalla inolvidable y una ejecución que impactó. Son algunos de los momentos más recordados de la saga Star Wars y que hoy se vuelven aún más importantes. Y es que este 4 de mayo puede ser un día más del año para muchos, pero para los fans de Star Wars no es así desde hace más de 40 años. Primeros antecedentes que hay es que un año después del lanzamiento de la película, del estreno del 77, en mayo del 78, se comenzó a jugar con la idea de que el juego en inglés, que es que la fuerza esté contigo, que es The Force Be With You, y el 4 en inglés, que se pronuncia bastante similar. Sin embargo, la famosa frase no solo se quedó en las salas de cine. Luke, que la fuerza te acompañe. Corría el año 1979 y estas palabras de la película se asociaban a aquellos sensibles a la fuerza marcaría las elecciones de primer ministro de Reino Unido, donde Margaret Thatcher resultó ganadora. Un diario londinense, cuando asume Margaret Thatcher, ocupan como titular que May the Force be with you, Maggie, que es, es muy heavy pensar que una película pueda tener ese nivel de influencia. De esta manera, todos los 4 de mayo son oficialmente el día de una de las sagas más importantes de la historia. Fecha que este año además fue conmemorada con el lanzamiento del tráiler de Obi-Wan Kenobi, cinta que se centrará específicamente en el maestro Jedi después de la tercera precuela. Pero las sorpresas no quedan ahí. El próximo 27 de mayo será el estreno de un episodio doble que busca expandir el universo Star Wars a muchos más horizontes.
de darse cuenta de que este universo podía ser familiar y que podía enganchar con distintas generaciones. Entonces, tienes las películas en el 77 y en los 80, en los 90 decide seguir contando la historia y cuando se da cuenta que quizás eso no es suficiente, apuesta por la televisión. Y es que cuando se habla de Star Wars la edad no importa, y así se reflejó este miércoles cuando en distintos rincones del mundo, grandes y chicos, salieron a conmemorar una película que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. Tomar un modelo de negocios como de multiverso, del que estamos súper acostumbrados en este momento, pero que en ese momento nadie lo pensaba. Una saga histórica y que hasta el día de hoy encanta a sus seguidores, quienes este 4 de mayo conmemoran y celebran a Star Wars. ...24 horas Deportes. Buenas noches, y este 4 de mayo ha quedado inscrito en la historia del fútbol mundial por un partido que se jugó en el Bernabéu, válido por las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. Le cuento la historia breve y rápidamente. En la ida es mágico que sea en Saint-Denis para jugar frente al Liverpool. Qué choque entre el fútbol de Inglaterra y de España. ¿Qué pasa en la U? Incertidumbre. En la U se va el técnico Escobar, pero hay más despidos. El director deportivo del club de fútbol ha sido hoy cesado en sus funciones. Hablamos del ecuatoriano Luis Rollero, quien además se va con otros dos asesores españoles de muy poca trascendencia. Había llegado en septiembre el ecuatoriano y no le apuntó a una. ¿Cuánta plata gasta la Universidad de Chile sin acertar? ¿Quién será el nuevo técnico? Preguntas que siguen dando vuelta y que inquietan a los hinchas azules, porque la posición en la tabla es escasa, juega con La Serena y cualquier cosa puede ocurrir. El Centro Deportivo Azul vuelve a vivir momentos de tensión. Los resultados del primer equipo masculino vuelven a sumir a la U en crisis, la que por cierto ya tiene víctimas. Santiago Escobar no duró un semestre. La mañana de este miércoles el cesado técnico dejó el país. Pero la salida del colombiano no sería la única. El terremoto que vive Azul Azul es de proporciones, a tal punto que el despido del gerente deportivo Luis Rollero, puntal del proyecto ideado por el presidente Clark, estaría a punto de decir adiós. Si bien aquí estamos para construir un proyecto que sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, tenemos que ser capaces de conseguir resultados. Restan solo algunas firmas para quien brillara en Ecuador hoy deje la cisterna. Desavenencias con la directiva en temas como, por ejemplo, quién sería el interino y discrepancias con algunos refuerzos detonaron la bomba que lo tienen con pie y medio fuera. Con él también saldría la psicóloga deportiva del primer equipo, un presente totalmente oscuro en el elenco azul. Las calles aledañas al CDA hablan por sí solas. Los mal llamados barristas se han manifestado pegando consignas e incluso han rayado los muros del centro deportivo. La crisis es total y otra vez el fantasma de la B ronda por Avenida El Parrón. Sebastián Miranda lleva ahora en sus espaldas una tarea que pareciera titánica: sacar rendimiento a un equipo que no ha mostrado señales, al menos en cancha, y que tiene a su reciente jefe de camino a Colombia. Universidad de Chile y un presente que es complejo, sin técnico, con el gerente deportivo más fuera que dentro, y un partido ante Deportes La Serena que podría costar más que 3 puntos. Queremos ratificar que hace pocos minutos
Azul emitió un comunicado oficial ratificando la cesación en sus funciones del manager ecuatoriano Luis Ruggeri. Ben Brereton, el anglo chileno, hace noticias porque sus compañeros lo eligieron como el mejor del año en el Blackburn Rovers. Ahora, no se sabe cuál es el futuro del delantero de La Roja, si sigue en el Blackburn Rovers o es transferido al fútbol turco o a algún equipo de la Premier League. Goles y 3 asistencias en 36 partidos. Estos son los números de la temporada casi perfecta de Ben Britton Díaz con el Blackburn Rovers. Y solo para tristeza de sus hinchas, le faltó ascender a la Premier League. Pero su espectacular temporada a la Championship tuvo su reconocimiento. El mejor jugador de la temporada 21-22 es Ben Britton Díaz. Elegido el mejor jugador del año por sus propios compañeros de equipo. Y no solo eso, también recibió el premio al mejor futbolista junior de la última temporada. 2 importantes distinciones para el máximo goleador del Rovers. My biggest scoring goals I've had so far in my career. And I've really enjoyed it. I just want to keep scoring more goals and hopefully I can do that. Big Ben se consolidó como una pieza clave para el técnico Tony Mowbray. Y aunque el delantero chileno quiera quedarse una temporada más en la Championship, las ofertas no le faltan. Podría jugar en la Premier League o en Turquía. Claro que Britton negó cualquier tipo de negociación. El inglés de origen chileno no deja de sumar elogios. Se ganó un lugar en Inglaterra y también en La Roja. Ben Britton Díaz y un año que jamás olvidará. Sabemos que la participación chilena en las distintas copas sudamericanas. Ya volvemos con 24 horas Central. Hoy en Londres se subastó la camiseta que Diego Armando Maradona usó en el partido frente a Inglaterra al Mundial del 86. Es decir, la de la mano de Dios y también la del mejor gol de la historia del fútbol mundial. Un consorcio de empresarios argentinos llegó a $5,5 millones por la camiseta, pero un coleccionista árabe se la llevó por $9 millones. Impresionante. Ese gol, esa jornada, ese partido convirtió a Diego Armando Maradona en leyenda. Pasó de ser un jugador extraordinario a un héroe nacional. Aquel duelo contra Inglaterra, por todo el contexto extrafutbolístico, significó que esa camiseta azul sea una de las más importantes de la historia de este deporte. Así figura la famosa camiseta. En Inglaterra fue la que ocupó Maradona en el segundo tiempo y que cambió con el jugador inglés Steve Hodge, que la tuvo en su poder por muchos años y que fue exhibida en el Museo de Fútbol de Manchester. El mismo futbolista decidió subastarla. El valor de venta estimado es de 4 a 6 millones de libras esterlinas. Creo que justo en el medio, con 5 millones de libras, es donde esperaríamos una oferta. Esa era la estimación cuando comenzó la subasta y las primeras ofertas fluctuaban en esos montos, pero cuando quedaban 5 minutos vino una ráfaga de ofrecimientos, destacando una de Marcelo Ordaz, argentino que viajó a repatriar la histórica camiseta, pero una oferta de una persona de Medio Oriente dejó a todos atónitos. Por casi $9 millones subastaron la codiciada camiseta de Diego Armando Maradona. Bueno, las cosas no del mercado. Una oferta de Medio Oriente llega a último momento y nos saca la ilusión. Estás como muy emocionado, estaba llorando en un rincón ahí, Marcelo. Bueno. Con esta subasta, la camiseta de Maradona se convierte en el accesorio deportivo más caro de la historia. Ese récord lo poseía la camiseta de Babe Ruth, leyenda del béisbol norteamericano, que fue vendida en $5,6 millones. Una prenda histórica de un futbolista inolvidable que sigue haciendo noticias. De Dunkerque, competencia del norte de Francia, donde se registró esta espectacular caída
a pocos metros de la meta. El protagonista principal, el australiano Sam Westford, quien fue sancionado y descalificado por considerar el accidente como algo intencional. Y el pádel con estos magos, esta jugada doble de un atleta que desde fuera de la cancha logra mantener la pelota en juego. Es el punto del siglo en el pádel belga. Una imagen para verla decenas de veces, viralizada en todo el mundo. No, espectacular, ¿no es cierto? Increíble. Lo peor es que perdieron el punto después, pero el registro es increíble. Yo les quiero contar algo antes de irme, brevemente. Yo tengo una camiseta de Maradona. Firmada. A ver si la puedo subastar en Inglaterra. Pero, claro, por esa cantidad de millones. Está firmada. Está firmada, sí, dedicada a mis hijos. Ya. Eso se guarda como un recuerdo. Pedro, muchas gracias. Qué lindo recuerdo. Gracias, Chao, Pedro. chao. Buenas noches. Vamos con lo siguiente, que es muy delicado. Sí, hace instantes un hombre herido fue encontrado al interior de un refrigerador en plena calle en Quilpué. Claro, estaba amarrado de manos y piernas y además con lesiones en distintas partes del cuerpo. Vecinos descubrieron que una persona gritaba y al acercarse descubrieron que, bueno, el sonido venía desde un refrigerador que fue abandonado. Bueno, al abrirlo vieron que el hombre estaba con sus extremidades amarradas. Según la víctima, mientras transitaba por la comuna, fue abordado por 5 personas que lo golpearon fuertemente hasta quedar inconsciente. Claro, hasta este lugar llegó un equipo de emergencias para tratar al hombre y derivarlo luego a un centro asistencial. Por otra parte, Carabineros trabaja realizando la investigación de este insólito caso policial. Escuchemos. Nosotros bajamos y vimos al joven que estaba todo amarrado de brazos, con una soga en el cuello, en los pies, y el niño tenía rota la ceja, tenía moretón en los brazos y se quejaba que le dolía el cuerpo. Pero no se acuerda, no recuerda más, recuerda que lo agarraron fuera de una botillería, lo llevaron a una casa, lo golpearon entre 5 personas y luego ya no recuerda más. 24horas.cl. Varias normas avanzaron hoy al borrador de la nueva Constitución, entre ellas, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, o también la norma que habla sobre expropiación de una propiedad, cómo hacerlo. Bueno, conoce el detalle en nuestro portal 24horas.cl. Terminan aquí las noticias, pero ya viene en TVN un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que descansen, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.